¿De qué manera la Iglesia asesora y ayuda a los matrimonios y a las familias? ¿Y cómo es que los sacerdotes, si son célibes y si son castos, pueden ayudar en asuntos de matrimonios y de vida conyugal? ¿Y cómo es que los sacerdotes, pues si no tienen hijos, pueden también ayudar en asuntos familiares, sobre todo en un momento en el que el matrimonio parece que está en crisis y la familia también? Bueno, pues existe en la Iglesia todo un aparato para esto y se llama la pastoral matrimonial y familiar, y de eso hablaremos hoy, así que le conviene saber todo esto. Le sugiero que nos acompañe. En efecto, queridos amigos, el tema de hoy, el matrimonio, la familia y la pastoral matrimonial y familiar en la Iglesia, la atención a los matrimonios y a las familias. Mire, me encuentro en la capilla de Nuestra Señora del Rayo, de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en la colonia Mixcoac, y vine aquí porque el párroco de esta parroquia es Monseñor Luis Monroy. Él es también canónigo del Ilustrísimo Cabildo Metropolitano y es también el vicario episcopal para la quinta vicaría de la Arquidiócesis de México y otros cargos muchos que tiene él. Pero lo busqué a él porque durante muchos años él se ha desempeñado en la pastoral matrimonial y familiar, y pienso que de la Iglesia en México él puede hablarnos de esto mejor que nadie. Muchas gracias, querido Monseñor. ¿Qué tal, Roberto? Pues muchísimo gusto de volvernos a encontrar, Sí. Volver a coincidir en este programa, en este espacio que pues ayuda mucho a las personas y que evidentemente las personas lo buscan también siempre para aprender algo y llevarse siempre una buena vitamina de fe. Gracias, Monseñor. Dije tus ministerios y cargos bien. Tú eres canónigo de catedral. Canónigo de catedral. Vicario para la quinta Episcopal vicaría. territorial para la quinta zona de pastoral. Dejaron de ser vicarías en el 2019 y pasaron a ser de nuevo zonas pastorales. Antes teníamos un obispo en cada vicaría, Así ahora es. a veces tenemos un obispo, otras veces un Sí, vicario episcopal. un presbítero que se convierte en vicario episcopal territorial. Y qué bueno que ahora estás de párroco aquí en Santo Domingo, porque la tienes como un estuchito, preciosa, perfecta. A donde llegas arreglas, ¿verdad? Me gusta. Creo que la gente cuando entra a un templo busca encontrar un pedacito de cielo y busca sentirse acogido y tener un reflejo de lo que sería el reino de Dios para ellos. Y creo que ese concepto me ayuda a tratar de que siempre los templos sean un espacio que refleje lo divino por sí mismo, que acoja y reciba y abrace para que la gente se sienta verdaderamente recibida. Sí, y además digno y limpio y perfecto. Mira, estás aquí, lo tienes como cajita, como estuche. Estuviste en Santo Tomás Moro y San Juan Pablo II, la dejaste perfecto. En el Sagrario Metropolitano, perfecto. En la Esperanza de María, yo creo que es lo que pasa cuando un párroco hace las cosas bien, se ponen a cambiarlo para que arregle todo lo demás, ¿no? Eso es lo que siempre me han dicho, que no vaya tan a prisa porque me cambian rápido. Oye, también eres ecónomo, ¿no? En la arquidiócesis. Fui ecónomo para la sexta zona en un tiempo y hasta el 2019, 2020 fui vicecónomo arquidiocesano y el ecónomo general era Monseñor Efraín Hernández, ahora rector de la Basílica. Sí. Y entonces fui vicecónomo también. Y en la pastoral matrimonial y familiar. Ahí realicé estudios, don Norberto me mandó a especializarme al Instituto Juan Pablo II en el 99 y hasta el 2001, y hice estudios sobre la pastoral y la teología del matrimonio y la familia. Y cuando regresé
pues me incorporé al trabajo. Para la sexta zona fui representante de la pastoral familiar durante 17 años y además me tocó trabajar y acompañar durante 20 años prácticamente continuos en un movimiento que se llama Encuentro Católico de Novios. Ajá. Catholic Engage Encounter. Ok. Fui local, asesor nacional y asesor mundial del movimiento hasta el 2022, que entregué la estafeta. Sigo ayudando porque me siguen llamando, venos a ayudar con un retiro, y recientemente he ido a Tijuana y a Monterrey en el mes de septiembre. Entonces sigo ayudando, sigo colaborando, porque la ayuda a las familias y el ejercicio de la pastoral familiar es una necesidad, es una realidad, que es una pastoral transversal, atraviesa toda la vida pastoral de la iglesia porque todos tienen familias. Y es una pastoral muy bonita que debe de ser ese reflejo del amor de Dios para el mundo. Ya ve usted por qué busqué a Monseñor Luis Monroy, ya ve nomás la pequeña experiencia que tiene. Monseñor, ¿cómo es posible que un presbítero que tiene una opción de vida celibataria, o que un sacerdote que tiene un voto de castidad, asesore a matrimonios, a familias, o ahora a novios, ¿no? Cuando se supone que no debe tener una novia un presbítero? Te dejo la pregunta, pero antes, mire, el matrimonio es un sacramento. Tenemos que partir de eso, porque no vamos a hablar de la pastoral matrimonial de asuntos civiles, sino como sacramento que es, y es que así debe vivirse, y así se debe asesorar a un matrimonio, considerando que es un sacramento. ¿Por qué es un sacramento el matrimonio? Mire por qué. La alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de sus hijos, fue elevada por Jesucristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. Así define el Catecismo de la Iglesia Católica en su artículo 1601, el sacramento del matrimonio. Y en su artículo 602 explica que la íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y provista de leyes propias. El mismo Dios es el autor del matrimonio. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de la mano del Creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diversas culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Estas diversidades no deben hacer olvidar sus rasgos comunes y permanentes. A pesar de que la dignidad de esta institución no se traduzca siempre con la misma claridad, existe en todas las culturas un cierto sentido de la grandeza de la unión matrimonial. Es claro que la salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Así que el matrimonio es un sacramento. Padre Luis, ¿cómo, si un sacerdote no tiene novia, esposa e hijos, puede asesorar en el noviazgo, en el matrimonio y en la familia? Bueno, primero saber que los sacerdotes no aparecen de la nada. Evidentemente, la mayoría nacemos en un seno familiar y venimos de una experiencia de vida familiar. Pero lo segundo también, y a propósito de lo que se comentaba, solo hay 2 sacramentos como vocación específica, lo cual quiere decir que no todos son llamados a eso, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Son las únicas vocaciones específicas. Ambas vocaciones tienen algo en común: imitan la entrega de Cristo esposo por su iglesia, la esposa. Si ustedes han puesto a ver en los textos de la Biblia, recordarán que Cristo siempre hace referencia al esposo. Incluso al novio. Días Habla del llegarán en que le novio. será arrebatado Correcto. el novio.
Él es el novio, Él es el esposo y la esposa es su iglesia. Y toda la acción de Cristo es entregarse y donarse en totalidad para su esposa, que es la iglesia. Dios es un Dios enamorado. Y desde el Antiguo Testamento, Dios le declara su amor al pueblo de Israel. Y a través de los distintos libros tan maravillosos y preciosos en los que se va describiendo, como el Cantar de los Cantares, ¿no?, toda la realidad de un amor expresado por Dios hacia su pueblo, pues evidentemente nos habla de un Dios enamorado, que finalmente cuando Cristo se encarna, se entrega y se da por su esposa la iglesia. Es por ello que queda elevado a sacramento por Cristo el matrimonio, la relación que en el Antiguo Testamento solo cuenta con la bendición de Dios y luego con Jesucristo es elevada a sacramento. Y ambos imitan eso. Diferencia entre ambas vocaciones, que el matrimonio es temporal hasta que la muerte los separe. Es el único contrato que no tiene fecha de fin. Mientras tiene la muerte término. no llegue. Y me decían el otro día, ¿de quién? Pues mira, de cualquiera de los dos, porque de uno mismo ya se entiende que sí. Sí. Es Entonces, para siempre el matrimonio. mientras la muerte no llegue. Ajá. Mientras que el orden sacerdotal es uno que se siente llamado a una vocación especial, renunciando a un bien temporal y elegimos el bien definitivo. Y entonces, uno es temporal. ¿Cuál? El matrimonio. Ajá. Y el otro es definitivo, que es el orden sacerdotal, porque imitas la entrega de Cristo esposo. De manera que los sacerdotes vivimos una nupcialidad. También vivimos una santificación a través del sacramento. También vivimos una fecundidad en la vida de la iglesia. Cada que realizamos y damos un sacramento, estamos siendo fecundos para la vida de la iglesia. De manera que también por eso cuando nos dicen padres, pues evidentemente también estamos ejerciendo una paternidad. De modo que el orden sacerdotal no está en realidad alejándose de algo anormal o viviendo algo anormal, sino viviendo una plenitud desde aquí y ahora. Tú vives la nupcialidad de Cristo, tu esposa es la iglesia. No vives una profesión, ni es una carrera eclesiástica. Es un modo de ser, una vocación que imita la entrega de Cristo. Entonces, esa vocación que tú vives, le ayudas a quienes optan y viven y se sienten llamados por la temporalidad a que miren a esta realidad definitiva. Tu matrimonio vas hacia acá, hacia lo definitivo, hacia el amor eterno de Dios. Estás aprendiendo a través de lo temporal a prepararte para vivir lo definitivo, tu unión con Dios. Tiene todo un gran fundamento lo que me dices, padre, monseñor. Pero los grandes amores se acabaron por falta de respuesta. Y hay muchos matrimonios hoy en los que no hay respuesta de uno de los dos, que hace sufrir al otro en esa falta de respuesta. ¿Cómo se resuelve eso? Usted se va a estar preguntando, ¿falta de respuesta a qué, Roberto? A lo que sea, a lo que sea. A la vida conyugal, ándele a la vida conyugal. A una cena juntos, ándele también a eso. A unas vacaciones, a un ir al cine. No porque estoy cansado, no porque no quiero, no porque estoy trabajando mucho. Esas faltas de respuestas. Hago una pausa, regresamos con más de la pastoral matrimonial y familiar y vamos a entrar más a algo más difícil, que es la crisis matrimonial actual y la crisis familiar que hoy se vive. Volvemos con esto y con más.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. En este programa estamos hablando de la Iglesia y su participación en el matrimonio y en la familia. Estamos instalados en la bellísima capilla de Nuestra Señora del Rayo, de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Mixcoac, precisamente en el retablo de San José, porque San José es patrono del matrimonio y patrono de la familia, y además junto a él allá mi amada Santa Teresita del Niño Jesús. Y estoy conversando con Monseñor Luis Monroy, párroco de aquí de Santo Domingo de Guzmán en Mixcoac y también canónigo del Ilustrísimo Cabildo de la Catedral Metropolitana y vicario episcopal de la quinta territorio, zona de pastoral. Entonces, decíamos, Monseñor, suena muy bien lo que me dices, pero cuando no hay falta de respuesta, porque el esposo se ha convertido en un borracho parrandero y jugador, porque la esposa no atiende debidamente, porque los niños están descuidados y abandonados, con unos mocos verdes secos aquí, cuando no hay cena, no hay... ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que entra a la iglesia y les dice qué? Claro, la pastoral familiar precisamente es la que se encarga de poder acompañar a la familia en todo el proceso de su crecimiento como familia, en su maduración y en darle las herramientas para que pueda cumplir con su misión. De manera que lo primero que hay que entender y que se trabaja desde las etapas remotas con las familias es que hay toda una tarea para poder responder a esto que tiene que ver primero con el tema de saber hablar en la familia sobre los distintos estados de vida. Cosa que casi no sucede porque los papás a veces también desconocen un poco o no se atreven a hablar de los estados de vida. ¿Qué son los estados de vida? Los estados de vida es el modo de ser y vivir, el llamado que Dios te hace a ti. Puede ser la soltería, puede ser el matrimonio, puede ser la vida consagrada, puede ser diaconado. El diaconado permanente. Es ir descubriendo el llamado de Dios en tu vida. A ver, ¿y los separados? Los matrimonios ya fracturados, separados, ese es otro estado de vida. Bueno, porque ahí sigue habiendo... Están viviendo un estado de vida al menos oficial, si es que están solo separados y tienen que ver si su vocación o su matrimonio fue válido o no, viven una situación irregular, si están vueltos a casar, pero aún para todas esas dificultades la Iglesia también hoy acompaña. Hoy incluso movimientos como Encuentro Matrimonial Mundial, abierta y apostólica, que han abierto distintos espacios, Retrovite, que trabajan con matrimonios en dificultades. Hoy la Iglesia está preocupada por todas estas situaciones que en su momento no fueron acompañadas desde antes. Me refiero, no fueron acompañadas porque no todos están llamados al matrimonio y sin embargo, por temas de la sociedad accedieron al matrimonio para tener un estatus, una posición, lo que sea, y se casaron, pero igual y no tenían esa vocación. Sí. Sin embargo, ese es un problema. Lo otro es o tal vez, perdón, sí tenían esa vocación, pero no con esa persona. Pudiera ser. Y todo eso se trabaja en el noviazgo, por eso hay que acompañarlos desde el noviazgo también. Y hablarles sobre el sacramento del matrimonio, sobre el llamado a este estado de vida y sobre todo que entiendan que van a imitar a Cristo en su entrega y donación. Si a ellos no les queda claro desde el noviazgo que su misión es santificar al otro, entregarse y darse como Cristo para el otro, entonces no han entendido su vocación. Porque mucho de lo que sucede también es que a veces el otro está esperando a que el otro le regrese. Yo te doy, yo te entrego, pero y tú no me das nada a cambio. Corresponsabilidad. Y sufren, claro, pero el tema aquí es que tú tienes que dar sin esperar a recibir. Porque el amor es oblativo, el amor se entrega y se da. Cristo nos amó de una sola vez y para siempre, independientemente de si me respondes o no. Te amo por quien eres. Y al imitar el sacramento del matrimonio,
Los esposos deben de entender esta misión. Mi vocación es amarte, entregarme, darme a ti sin esperar algo a cambio, porque la respuesta siempre va a ser distinta entre uno y otro. Bueno, sin esperar nada a cambio. Le llamamos hace un momento corresponsabilidad, yo le dije falta de respuesta. Está bien, pero ambos deben saberlo, ¿sí? Porque si esto se hace mutuamente, es como cuando el Señor nos dice, ama a tus enemigos. Sí, no me lo dice solo a mí, que ame a todos esos enemigos. Nos lo dice a mi enemigo que está junto a mí y a mí. Entonces, allí sí hay un logro, allí hay una corresponsabilidad. Si los dos lo viven así, entonces es un amor oblativo mutuo. Claro. Porque hay un mártir del matrimonio. Ese soy yo. No, un mártir. Hay muchos. Hay muchos. Pues Marisa sí conoce un mártir del matrimonio. Necesidad de veras saber que nos lo presente. Les saludo con cariño, queridos amigos, profundizando en este tema del matrimonio y de la familia para darles a conocer al santo patrono del matrimonio, quien murió mártir por confrontar a Enrique VIII, rey de Inglaterra, en su insistencia por casarse con Ana Bolena, a pesar de que su esposa era Catalina de Aragón. Se trata de Santo Tomás Moro. Esta es su hagiografía. El santo patrono de políticos y gobernantes, San Thomas More, nació en Londres en 1478. Estudió leyes, literatura clásica y teología en Oxford y en Londres. En 1505 se casó con Jane Colt, con quien tuvo 4 hijos. Ella murió 6 años después, en 1511, y él estableció un segundo matrimonio con Alice Middleton, una viuda madre de una hija. Thomas siempre fue un esposo fiel y un padre cariñoso, comprometido en la educación académica, intelectual, moral y espiritual de sus hijos. En 1504, bajo el reinado de Enrique VII, fue elegido por primera vez como miembro del Parlamento inglés. Años después, el rey Enrique VIII lo confirmó en el cargo y además lo nombró representante de la corona en Londres, con lo que inició una brillante carrera en la administración pública. Como hombre de la confianza del rey, sirvió en diversas misiones diplomáticas y comerciales en Flandes y en el territorio de Francia. Por sus méritos fue nombrado miembro del Consejo de la Corona, juez presidente de un tribunal, vicetesorero y caballero. En 1516 escribió su afamado libro Utopía. En 1523 llegó a ser portavoz de la Cámara de los Comunes. En 1529, en un momento de crisis política y económica del país, el rey lo nombró canciller del reino, convirtiéndose así en el primer laico en ocupar el cargo, al que en 1532 se vio obligado a renunciar debido a las pretensiones del rey de asumir el control de la Iglesia en Inglaterra. En consecuencia, Enrique VIII ordenó encarcelarlo en la Torre de Londres, donde fue sometido a presiones psicológicas para que prestara juramento de fidelidad al rey. Pero él venció toda forma de presión fiel a sus principios, creencias y valores. Durante el proceso jurídico en su contra, él pronunció una apasionada apología de las propias convicciones sobre la indisolubilidad del matrimonio, el respeto del patrimonio jurídico inspirado en los valores cristianos y la libertad de la Iglesia ante el Estado. Condenado por un tribunal, murió decapitado el 6 de julio de 1535, a pesar de la alta estima en que siempre lo tuvieron tanto la corona como el pueblo de Inglaterra. Fue beatificado en 1886.
canonizado como mártir en 1935 y declarado patrono de políticos y gobernantes por Juan Pablo II el 31 de octubre del año 2000. Santo Tomás Moro, él es el mártir oficial del matrimonio, pero habemos muchos. ¿Qué hacer, padre, cuando solamente uno de los dos cónyuges o esposos tiene un amor oblativo y tiene esa conciencia y el otro no? Falta de respuesta. Creo que uno de los documentos muy importantes de los últimos años que nos ha dado ahora el Papa Francisco, Amoris Laetitia, ¿no? Este documento que habla sobre el amor en la vida familiar, nos quiere recordar que una de las palabras claves de este documento es entender que en el matrimonio no se puede ni se debe caminar solos, hay que ser acompañados. Para que el otro pueda entender cuál es su misión como cónyuge, debe ser acompañado y dejarse acompañar para tomar conciencia de la misión que tiene con su cónyuge. Porque eso va acompañado entonces de una espiritualidad, de un modo de ser. Y creo que ambos tienen que esforzarse por empezar, sobre todo lo digo por quienes nos ven ahora y puedan estarse también preguntando recomendaciones pequeñas. Y creo que eso tiene que ver con pequeños rituales que a veces se han dejado hacer en el día a día y que eso puede hablar sobre la práctica de aprender a tomar el tema de el amor que se dona a través de gestos simples del día a día. ¿Acaso esos pequeños rituales te refieres a palabras, besos, abrazos, servicios, obsequios? Puede ser, por supuesto. Mira, se tiene a la esposa, se tiene al esposo y no se le dice una palabra de amor. Así es. Y se pasa la señora chateando y no le puede mandar al esposo un te quiero, mi vida. Y él también a ella, ¿no? Mira, un pequeño ritual entre esposos que aunque lo pueden suponer, vamos a suponer, ella sabe perfectamente que él le encantan los postres y sabe que si salen a comer, claro que sabe que va a pedir un postre, pero la diferencia va a ser cuando venga el mesero y le diga, vas a querer el pastel de chocolate que tanto te gusta. Y que yo disfruto cuando tú lo disfrutas. A lo mejor el otro se va a sorprender y va a decir, ¿y ese comentario qué? Pero es un detalle que ha hecho distinto para él el saborear un postre, porque ahora él sabe que mientras él disfruta algo que le gusta, ella está en comunión con él en un simple gusto. Mira qué ejemplo tan sencillo. Sí, y que son del día a día y que los matrimonios no deben permitirse perder los detalles. ¿Qué ocurre cuando llega un esposo y te dice, padre, ayúdeme en mi matrimonio porque a mi esposa le duele la cabeza cada vez que yo la abrazo? Y luego llega la esposa y te dice, ayúdame porque mi esposo, pues tengo que estarle diciendo que me duele la cabeza todo el tiempo porque quiere estar abrazándome todo el tiempo. ¿Cómo se resuelve eso? Es un matrimonio ya maduro, ya grande, ya tal vez ya los hijos ya se fueron y ¿qué les queda? Pues con ese pequeños amor gestos, conyugal. claro, con pequeños gestos. Pequeños gestos es todo. No necesitamos cosas demasiado especiales. Lo más especial ya lo tienen. El amor que Dios les regaló para que vivan como sacramento. Ah, qué bello suena. El amor que Dios les regaló para que lo vivan como sacramento. ¿Qué entendemos esa oblación? Claro, creer en esa capacidad de amar y en esa creatividad de que el amor siempre sea nuevo y fresco para el otro. Porque no puede volverse algo tan demasiado cotidiano. Dios no se ha cansado de nosotros. Dios siempre nos sorprende con actos de amor cotidianos de cada día. Sí, es cierto. Y de la misma manera, cuando viene como sacramento para el matrimonio, ese es el llamado que tienen, a que lo puedan vivir pensando en nuevos detalles. ¿Qué tal
Pienso en otro tema del día a día. ¿Qué tal que ella, que está tan acostumbrada a recoger la mesa, un día él la sorprende y le dice, permíteme, y le levanta el plato de la mesa y lo lleva al fregadero? Es algo tan sencillo. Pero el hecho de hacerlo y de tomar una iniciativa hace distintas las cosas. Por eso yo siempre les aconsejo y les digo, no piensen en cosas demasiado especiales. Antes se pensaba en cosas demasiado especiales. ¿Qué va a cambiar la realidad del matrimonio? Otro hijo. ¿Qué va a cambiar la realidad del matrimonio? Un viaje muy especial. No, lo más especial ya lo tienes y está delante de ti. Por eso la maravilla de Adán cuando ve a Eva y dice, esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es la maravilla, es la sorpresa del amor, de la presencia del otro que tengo delante de mí. No necesitamos pensar en nada especial, solo recordar la expresión de lo que la misma Biblia ya nos da. Monseñor, ¿y los hijos? Cuando los hijos empiezan a hacerse piercings y tatuajes y a fumar marihuana y a regresar al día siguiente al amanecer y cuando no contestan, ¿qué hacer? O cuando los hijos abusan de los padres y les llevan a los nietos y convierten a los abuelos en cuidadores de unos niños abandonados. Tengo que hacer una pausa. Lo dije muy grave. Bueno, no abandonados, pero sí. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué hacer con los hijos? ¿Cómo la Iglesia ayuda a los padres en situación problemática de los hijos? Volvemos con esto y con más. Continuamos con el tema de hoy, la pastoral matrimonial y familiar, y sigo conversando con Monseñor Luis Monroy, canónigo del Cabildo Catedralicio de la Catedral Primada Metropolitana de la Arquidiócesis de México y párroco en esta bellísima iglesia parroquia de Santo Domingo de Guzmán en Mixcoac. Además, él, no se me queda, vicario episcopal para la quinta... Vicario episcopal territorial para la quinta zona de pastoral. Porque ya no son vicarías. A lo mejor si se pregunta a la gente, bueno, ¿y eso dónde está o cómo está? Bien, pues es una porción de la Arquidiócesis de México que está al poniente, que comprende las alcaldías de Coyoacán y Benito Juárez. Okay. ¿Y 56 templos. Comprende todo el territorio y la sede es esta es la Santo sede. Domingo de Guzmán. Ajá. Monseñor Luis, padres problematizados con sus hijos, hijos problematizados con sus padres, con sus hermanos, ¿cómo se resuelve? Bueno, ¿cómo se les ayuda? Volvemos al mismo punto de aquel maravilloso documento de Amoris Laetitia. También. La palabra clave es el acompañamiento. Y el acompañamiento también necesita cercanía y límites. Entonces, abuelos, consientan a los nietos, pero pongan límites. Ustedes no pueden volver a ser padres. Dejen a sus hijos ser padres. Enséñenles a ser padres. Ustedes no son padres de segunda vuelta. Tienen que aprender a poner límites. Los hijos que se nos salen del carril, hay que aprender a poner límites. Son esenciales en la vida de la familia. Todos crecimos con límites. ¿Puedo salir? Sí, pero regresas a esta hora. ¿Puedo hacer esto? Sí, pero esto. Con hijos más grandes o adolescentes, pues hacer treguas en lo que los seguimos encauzando. ¿Cómo se hace una tregua? Una tregua, bien. Yo quiero regresar a las 4 de la mañana, pues aquí se llega a las 10. Ni tú ni yo, a la 1, y si fallas no vuelves a salir. Es decir, es un límite que hoy no suena como algo extremo y me faltaron a mis derechos y todo lo que hoy nos echan de recursos que va contra la persona y sus derechos. No, a ver, derechos y obligaciones siempre los va a haber y también en una familia, también límites, como hijos y papás. También límites, es decir, bueno, ¿no te gusta cómo es aquí? Entonces, pues vive tu vida solo y cómprate allá tu súper y lava tu lavandería. Casa, claro. Eso nunca tiene por qué pasar de moda.
no es algo pasado de moda. Es que yo quiero ser amigo de mi hijo porque yo y mi papá y... No, el papá siempre será papá y el hijo siempre será hijo de aquí hasta el final de la historia. Y pueden ser muy cercanos, pero siempre con límites y cada uno en su nivel. Tú como papá, tú como hijo, y aprendiendo a ejecutar el papel que te corresponde vivir, porque un buen hijo podrá llegar a ser un buen papá. Sí. Y pueden estar muy distanciados, pero el cuarto mandamiento no deja de aplicar. Por supuesto. Que es pues el respeto, la veneración y el sostenimiento de los padres, ¿no? Eso no se acaba nunca. Así es. ¿Cómo, padre? Digo, ¿cómo tener más? ¿A dónde acudir? Bien. El matrimonio está en crisis, la familia está en crisis. Estamos viviendo un tiempo Aquí la verdaderamente... tarea vuelve a ser la misma. Estimadas familias, matrimonios, hijos, jóvenes, por amor de Dios, como decían nuestros abuelos, déjense acompañar. Existen las instancias, la iglesia siempre está abierta para poderles acompañar. Hay escuelas de padres, no se tienen que inventar las cosas. Hay acompañamiento para los hijos desde la infancia, catequesis infantil, catequesis de adolescentes, catequesis para los novios, catequesis para los matrimonios, para matrimonios en dificultad, para matrimonios en crisis, para profundizar en espiritualidad, el nido vacío para los ancianos. Hay muchos modos de ser acompañados, déjense acompañar. Pero, monseñor, quien te está viendo se está preguntando, ¿dónde? A cada una que decías, ¿dónde? La primera instancia siempre será tu parroquia. Okay. La segunda instancia, tu propio decanato. Investiga qué es tu decanato. En tu decanato, que son las parroquias vecinas, hay muchas actividades, pero puedes acudir a la Arquidiócesis Primada de México y preguntar por el apartado que corresponde a la pastoral familiar de la Arquidiócesis de México, y ahí te pueden orientar acerca de todos los movimientos, instancias que existen para acompañar a los matrimonios. Pero hay infinidad de movimientos. Existen los retiros matrimoniales. Así es. Yo supe de un retiro matrimonial en el que al final, ya el domingo para salir, que platicaban sus experiencias, se levantó un matrimonio y dijo, nosotros dejamos en la casa los documentos del divorcio para llegar y firmarlos. A condición vine aquí, dijo el esposo, porque mi esposa me dijo, si vas, regresamos y te los firmo, sin problema. Por eso vine. Ahora voy a regresar a la casa a romperlos. He descubierto, redescubierto mi matrimonio. Nada más en un retiro de 2 días, sábado y domingo. Claro. Hay muchos, ¿sí? Parroquia, decanato, o de plano que te caigan aquí. En tu zona pastoral. pastoral. Va a haber fila. Que vengan. Sí. Hay mucha plaza enfrente, toda la plaza Jáuregui, y yo aquí los espero y los orientamos a todos, porque nuestra misión es justamente acompañarles y que descubran y que redescubran la hermosura de lo que significa vivir el amor de Dios como sacramento. Además hay una librería muy bonita aquí en esta parroquia, ¿eh? No estaba viendo, ahorita tienen de todo. Hay de todo. Bueno, ¿qué les dices, monseñor Luis Monroy, a esos esposos que están atravesando por una crisis, que están separándose o ya separados? ¿Qué les dices a esos padres angustiados por unos hijos que ven que no van por un camino que los va a llevar a ningún bien? La única palabra que ahora se me ocurre es acérquense, acérquense. Siempre hay esperanza, no importando el momento complicado o difícil que estés pasando. Siempre hay esperanza para caminar, porque el aprendizaje del amor, el amor en familia, es gradual, es poco a poco, porque ¿qué crees? Que no puedes llegar a vivir lo divino a lo que estás llamado si no partes de lo humano y sus complicaciones para aprender a ser transformados y cambiados a ese llamado que tú tienes. ¿Vives dificultades? Eres normal.
vives en complicaciones, eres normal, eres persona, pero esa persona tiene que aprender a dejarse revestir de la gracia de Dios y aprender a confiar y creer en lo que tiene. Porque la mayoría de quienes viven crisis y todos son bautizados, han probado la vida de los sacramentos. Tienen que aprender a conocer y confiar en la gracia para que puedan darse cuenta de que están llamados a ser cambiados y transformados en su manera y modo de amar. Y también el ansia y el hambre que tienen del mundo y que a veces creen que lo van a encontrar afuera, cuando lo pueden encontrar primeramente adentro. Si tus hijos viven momentos que están buscando cosas de las cuales depender, como puede ser los piercing, como puede ser los tatuajes, todo eso es una búsqueda de identidad. Tu identidad ya la tienes, eres hijo de Dios. No necesitas buscar una identidad externa, tú ya tienes una identidad. Descúbrela o redescúbrela para que, sabiendo a quién perteneces, tú puedas ser motivo para otros de saber que la única gran familia que existe es la de Dios. Después de todo lo que acabo de oír, después de todo lo que acaba de decir Monseñor Luis Monroy, se la pasó invitando, diciendo venga, acérquese, acude. Y es que mire usted, la iglesia en la que yo fui bautizado, la iglesia en la que se casaron nuestros padres o uno mismo, la iglesia a la que llevamos a bautizar a nuestros hijos, es decir, la iglesia, tiene muchas respuestas para nosotros que somos sus hijos. Así es. En el matrimonio, en la familia y en mucho más. Hay que acudir a la iglesia. Así es. Muchas gracias, Monseñor Luis Monroy. Gracias. Muy bien. Yo tuve el gusto de conocer a tus papás hace muchos años, un matrimonio muy contentos los dos, un gran testimonio, y nos dieron un muy buen hijo. Gracias de nuevo, Monseñor. ¿Una Muy conclusión? Ahí está, cámara, mira. Conclusión, agradezcan a Dios todo lo que han recibido de Él, porque ustedes pertenecen a la gran familia de Dios. Crean en el proyecto de Dios acerca de la familia en la que te ha puesto y te ha regalado. No hay familia perfecta, pero esta familia debe ser acompañada, debe caminar y crecer. Nunca solos, siempre, siempre acompañados de la mano de la iglesia. Tenemos 400 parroquias en esta ciudad, Arquidiócesis de México, en la cual puede ser acompañado. No caminen solos, déjense acompañar. Aquí estamos para mostrarles todo ese proyecto de Dios acerca del matrimonio y la familia. Muchas gracias de nuevo, Monseñor. Gracias. Y gracias a usted por el favor de su atención. Espero haberle servido. Ya más claro no puede estar la cosa. ¿Está usted problematizado? Acuda a la iglesia. ¿Está usted emproblemado? Acuda a la iglesia. Hay respuestas para usted, para su esposa, para sus hijos. Me despido en esta bellísima capilla de Nuestra Señora del Rayo de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Mixcoac. Agradezco el favor de su atención y como siempre le deseo que Dios le guarde. Gracias.